Saludos, buenas noches y bienvenidos allí, bienvenidos aquí a la Y Asturiana, noche de miércoles 11 de noviembre, festividad de San Martín. Felicidades a aquellos que llevan este bonito nombre, aunque sean ya felicidades tardías a la hora que nos encontramos. Hoy tenemos un programa especialmente dedicado o con un amplio contenido referido a la educación. Por una parte, hablaremos con profesionales de la educación del sindicato AMPE sobre esa nueva idea de transformar el calendario vacacional en nuestra región para los escolares, pasando de 3 periodos vacacionales a 5. Posteriormente hablaremos con un antiguo director del Colegio La Inmaculada de Gijón, que como saben, durante este año celebra su 125 aniversario. Tendremos tiempo también para el espacio que diariamente dedicamos a las personas sordas, ya que nos hablarán acerca de los superhéroes. Y al hilo de este tema hablaremos con una asociación juvenil cuyo principal cometido es jugar al rol. Todo esto y mucho más aquí en Es Asturias Televisión, cabecera, y comenzamos. Lo decíamos al inicio, el tradicional calendario escolar con 3 periodos vacacionales, como saben, Navidad, Semana Santa y las vacaciones del verano, puede que sufra alteraciones, y es que desde algunos ámbitos de la comunidad educativa se quiere pasar a 5 periodos vacacionales, un tema que aún no ha llegado al Consejo Escolar, pero que ya está en la calle y que está generando mucha controversia. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros el vicepresidente del sindicato AMPE, José Rubio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo que decíamos, los actuales periodos vacacionales, tanto para profesores como para alumnos, son 3, Navidad, Semana Santa y las de verano. Sin embargo, se pretende cambiar a 5, o esa es la idea. Bien, la idea que tenemos es hacer un reparto más equitativo de los periodos lectivos, que ahora son 3 trimestres, normalmente que están asociados con las fiestas religiosas de la Navidad y la Semana Santa, donde hay unos periodos vacacionales largos, digamos, y queríamos desligarlos de esos periodos vacacionales y repartirlos de forma más equitativa, en 5 periodos lectivos con unos periodos de descanso semanales de una semana. En realidad, 4 periodos de descanso, 5 periodos lectivos. Bien, por una parte, esos periodos serían noviembre, me corrige si me equivoco, noviembre, diciembre, marzo, mayo y las de verano. Así es. El pasado año arrancó esta propuesta de la reunión que tenemos anual, toda la comunidad educativa con la Consejería de Educación, allá por el mes de abril. Siempre llegamos todos los sectores de la comunidad educativa con nuestra propuesta para fijar pues, algún puente, el Día del Profesor, el inicio de curso en primaria, en secundaria, el final de curso, de forma que ajustemos los 175 días que marca la Ley Orgánica de Educación al calendario escolar de cada una de las etapas. Entonces, en esta ocasión llegamos a la citada reunión con un calendario alternativo al tradicional, en el que prevíamos fijar todas estas fechas y que contemplábamos repartir estos 175 días lectivos en 5 periodos. Digamos, 5 evaluaciones que hubo durante el tiempo, anteriormente, no es ya una cosa nueva, repartirlos en 5 evaluaciones de manera que redujeran el cansancio típico de los alumnos y también de los profesores de final de estos trimestres, que en algunos casos es bastante largo, y reducir, digamos, los periodos de descanso de Navidad y Semana Santa. Así tratamos de ajustarlo, en primer lugar, para el año pasado, pero parecía un poco precipitado lanzar ese calendario, y este año pues hemos hecho varias reuniones, hemos hecho otro ajuste a las fechas actuales y estamos iniciando el debate entre todos los sectores de la comunidad educativa de cara al curso que viene, si es que hay un consenso en la implantación de este calendario en Asturias. Es decir, en breve pasará el tema al Consejo Escolar. Así es. Hoy se va a reunir la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Principado, donde están todos los sectores, la Consejería con sus asesores, los centros privados, concertados, centros públicos, directores de todos esos centros, están las asociaciones de padres y están los sindicatos de
de los distintos sectores también. Y allí pues iniciarán la valoración de este calendario que hemos adaptado al curso próximo para ver la viabilidad que tiene, los inconvenientes que tiene y si se puede encontrar de aquí a abril alguna solución que salve todos estos problemas, pues se podría poner en marcha. Entiendo. El tema, no obstante, es controvertido. Los padres, por línea general, no están muy de acuerdo con este tema. Por lo general, cualquier cambio que hay de este calado es un cambio importante, siempre suscita reticencias. También entre el profesorado no hay una unanimidad. Si preguntas en los centros, pues prefieren seguir con el calendario tradicional, son un poco reticentes a los cambios, no sabrán cómo saldrá, dicen todavía más exámenes, bueno, exámenes más cortos, si hacemos más evaluaciones se examinarían los alumnos de menos cantidad, no estarían tan cansados. Hay algunos trimestres con el calendario actual que va oscilando la Semana Santa, a veces el segundo o tercer trimestre pueden oscilar entre 50 a 70 días, se nos quedan. Cuando hay un trimestre de 70 días, el otro es de 40. Entonces hay trimestres que son el doble que otros. Es imposible que permanezcan con la tensión del estudio durante tanto tiempo los alumnos. Esta es la solución que buscábamos, equilibrarlos y equilibrar también con los descansos, de manera que los descansos sean más cortos y adaptados a las fiestas estatales o fiestas de la educación, como son el carnaval, el Día del Profesor, incluirlos en esas semanas de descanso. Un tema controvertido, decía, e incluso demagógico. Les acusan de querer tener aún más vacaciones y dicen, ya son los que más vacaciones tienen. Son los mismos días lectivos que marca la ley y las mismas vacaciones. Ahora mismo la ley orgánica marca 175 días lectivos y este calendario que hemos propuesto tiene 177 días. Hace 2 años, en estas reuniones que tenemos anualmente con la Consejería y todos los sectores educativos, decidimos poner las fiestas locales flotantes, de manera que cada localidad haga coincidir el calendario escolar con las fiestas de esa localidad. Entonces, por ejemplo, en Oviedo tienen la fiesta de San Mateo y el martes de campo, mientras que en Pola de Siero pues tienen los huevos pintos y no recuerdo cuál otra. En Llanera el carnaval, etc. Aun siendo concejos colindantes, se respetan las fiestas de cada localidad. Entonces, siempre estamos barajando el mismo calendario de 177 días lectivos, de los cuales luego cada localidad descuenta sus 2 días y, por tanto, las mismas vacaciones. Incluso con este calendario, el curso en secundaria, en los cuerpos de secundaria, terminaría un poquito más tarde que lo que termina actualmente. O sea, mismas vacaciones, mismos días de trabajo. Por poner un ejemplo, la Semana Santa, los días festivos pasan, o vamos a dejar el solo entre comillas, en Jueves Santo y Viernes Santo. Así es. La Semana Santa son las fechas que más nos distorsionan el calendario porque van cambiando de un año a otro. Entonces, cuando la Semana Santa cae muy temprano, el segundo trimestre se acorta en exceso y el tercero queda muy largo. Se nos hace ya muy largo el final de curso, los alumnos llegan cansados y no rinden en el último mes. De esta manera lo que hemos hecho es desligar los periodos de descanso de la Semana Santa, aun manteniendo los días festivos de la Semana Santa, jueves y viernes, que tiene todo el mundo, sábado y domingo, lógicamente sería el puente de la Semana Santa, pero haríamos de enero a junio 2 descansos, uno haciéndole coincidir este año que viene con los días de carnaval, lunes y martes de carnaval haríamos toda la semana y el otro descanso lo haríamos la semana de mayo. De esta manera, junto con la semana del 1 de noviembre, distribuiríamos todo el tiempo lectivo en semanas, en periodos de 7 semanas lectivas, con una de semana de descanso. Algunas fiestas hay por en medio, desde luego que no las podemos mover, y tendrían 2 o 3 días abajo de los 35 días lectivos y otros trimestres 2 o 3 días arriba. Pero en torno siempre estamos hablando de 35 días lectivos, una semana de descanso. Y así desde el inicio de curso hasta el final. En Asturias las transferencias educativas están transferidas, dependen del Principado. ¿La Consejería se ha mostrado favorable, se ha mostrado desfavorable a la medida o no se ha mostrado de ninguna manera? Bien, el año pasado, cuando llevamos este calendario, todos los sectores lo vieron positivo.
pero lógicamente cada uno tiene que valorarlo dentro de sus órganos colegiados. Las asociaciones de padres tienen que ver qué inconvenientes les genera, que son los más afectados, lógicamente, por el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, y el resto de miembros lo vieron positivo, con el objetivo final siempre de sacar mayor rendimiento de los alumnos, evitando el cansancio. No obstante, vamos a ver ahora en el Consejo Escolar qué opiniones hay, qué inconvenientes se ven, qué soluciones se le pueden dar, y cuando llegue la fecha de abril, pues si hay un consenso, pues iniciará este calendario para el año que viene, y si no lo hay, pues seguiremos adaptándonos a las fiestas tradicionales. Tampoco quiero decir que es una puerta que tengamos cerrada. ¿Este modelo educativo o este nuevo calendario se está aplicando en otros países de nuestro entorno? Pues en varios países de Europa sí que se aplica. Yo los que más conozco son Inglaterra y Francia, aunque allí los descansos que hay en medio de estos 5 periodos lectivos son más largos. Eso hace que para mantener estos 175 días lectivos, pues el curso empieza antes y finaliza más tarde. Aquí en Asturias, por ejemplo en Inglaterra, son unos periodos de descanso de 12 días, que son casi 2 semanas. Entonces eso nos retrasaría mucho el final de curso, que aunque en Asturias estamos al norte y hay un clima bastante benigno, podría llevarse a cabo quizás, pero en el resto de España, vamos, indudablemente que no. A ellos les va bien, ya lo llevan experimentando muchos años, y nosotros creemos que podemos adaptarnos a este sistema. Entonces, el principal escollo son los padres, que pueden decir: ¿y qué hago yo con el crío cada tanto en casa? Lógicamente, los padres creo que van a ser los que van a tener más reticencias al modelo. No obstante, uno de los motivos por los cuales dejamos la propuesta para hacerla firme este año fue por el tema de los padres. Vamos a ver, ahora los ayuntamientos, cada vez más ayuntamientos, van abriendo los centros escolares, sobre todo infantil y primaria, para acoger los niños más pequeños que por tema de conciliación, pues los padres se van a trabajar y no tienen dónde dejarlos. Entonces creemos que el sacar este calendario a la luz en estas fechas da tiempo para que esos ayuntamientos reprogramen sus actividades culturales y deportivas que hacen en esa semana de Semana Santa o en esa semana de Navidad, de abrir los colegios, podrían reprogramarlo y hacerlo en la semana del 1 de mayo o en la semana de Carnaval. Si hubiese este margen de tiempo, ahora pues ellos también pueden dar su opinión. Y a priori, ante ese Consejo Escolar, ¿saldrá adelante o cree que puede salir adelante o aún sería prematuro? Pues no lo sabemos. Nosotros creemos que puede mejorar el rendimiento escolar, por eso hicimos esta propuesta, pero la verdad es que tengo mis dudas de que pueda salir adelante. ¿Lleva unidad sindical este tema? Sí, en este tema el año pasado éramos 5 sindicatos, ahora somos 6 en la Junta de Personal Docente de todos los centros públicos de Asturias, estamos todos de acuerdo. Hemos tenido varias reuniones para intentar adaptar esta filosofía de los 5 periodos equilibrados al inicio y el final de curso. Hay que fijar el inicio de todas las etapas. Todas las etapas no tienen las mismas circunstancias. En primaria no hay exámenes en septiembre, en secundaria sí que los hay. Es donde más problemas hay para ajustar el calendario, porque hay unos exámenes, hay unas juntas de evaluación, los alumnos se matriculan en las asignaturas del curso siguiente o en las del propio si no las superan. Entonces el curso no puede empezar todo lo rápido que desearíamos para poder finalizar allá por el 20 y tantos de junio. Entonces se prolonga hasta finales de junio, hasta casi los últimos días, y alargaríamos el periodo de reclamaciones, etcétera, etcétera, durante la primera semana de julio. Claro. Aprovechando su presencia, quería también tocar 2 temas que tienen que ver con la educación. Por una parte, ¿es necesario un pacto de Estado a largo plazo, de largo recorrido, que no esté sujeta a la educación a cada gobierno entrante que implante su modelo? Digo, tanto por el bien de los profesionales, en este caso, como de los alumnos. Desde luego. Nosotros en AMPE somos un sindicato estatal de la enseñanza pública y llevamos pidiendo un pacto por la educación desde hace muchos años. La educación en España no puede estar al albur de que un partido u otro
quiera imponer su criterio educativo y derogue la ley que ha aprobado el gobierno anterior o la posponga. En fin, creemos que es imprescindible un pacto de mínimos, al menos en aquellos temas en los que estén de acuerdo, y que no haya estos vaivenes educativos con una ley que cambia por otra ley cada 4 o 8 años aproximadamente, que suelen coincidir con los cambios de gobierno. Sí. Y bueno, pues los profesores, francamente, estamos cansados de estos cambios. Como cansados, creo que también están de lo que es el tema de la autoridad en las aulas. Es decir, me explico, el profesor ha pasado de ser, no hace muchos años, una autoridad dentro del aula, donde un simple gesto o una simple palabra y la clase se oía el ruido de una mosca, a actualmente en algunos lugares de España, afortunadamente no tanto en Asturias, ser prácticamente una profesión de riesgo. Ustedes están elaborando un informe que señala pues estos casos que se dan contra profesores por parte no solo de alumnos, tengo entendido, sino también de padres. ¿Cómo está ese tema en Asturias? Así es. En nuestro sindicato, en AMPE, tenemos un servicio que se llama el Servicio del Defensor del Profesor, que ha sido creado precisamente para atender todas estas situaciones de violencia o acoso en las aulas que hay por parte de alumnos, padres e incluso pues, otros miembros de la comunidad educativa hacia el profesorado. Próximamente, creo que la semana que viene, a nivel estatal, se hará un informe del Defensor del Profesor que podrán ver, convocarán a todos los medios de comunicación, y luego cada comunidad evalúa sus propios informes. Vamos recogiendo todos los datos de profesores que nos llaman cada tarde. Afortunadamente en Asturias no hay una situación muy conflictiva, pero sí que la hay también. Pues contándonos su problema, solicitándonos su asesoría, tenemos a su disposición el servicio jurídico. En determinados momentos hemos tenido un psicólogo para atender a profesores con estas circunstancias, y creemos que está bastante deteriorado. Ahora mismo con la LOMCE se introdujo un artículo que dice que las declaraciones de un profesor tienen veracidad mientras no se demuestre lo contrario, frente a las de un alumno, siempre que haya una situación de acoso o una situación de denuncia contra un profesor en el aula. Sin embargo, la interpretación de este artículo no es igual en todos los centros ni en todos los lugares. En Asturias y en algunas otras comunidades se ha hecho una ley de autoridad del profesorado. Sí. Aquí la aprobó la Junta General del Principado con el apoyo de, en este caso, de Foro, del PP y UPyD en la anterior legislatura. Sin embargo, a pesar de que AMPE ha solicitado a la Consejería de Educación reiteradas veces que se desarrolle mediante resoluciones de efecto práctico que modifiquen el decreto de derechos y deberes del alumnado, ha pasado toda la legislatura y la ley de autoridad del profesorado sigue sin aplicarse, porque no ha sido apoyada por su partido. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Quiero decir, ¿cómo se ha derivado de, de no hace muchos años un profesor ser para los alumnos don Javier a ser actualmente Javier o Javi? Bien, la situación no es solo de escolar, que lo es en este caso, que es lo que nos preocupa. La situación es una situación de la sociedad. Antes había un respeto enorme hacia los mayores, hacia los padres, hacia cualquier personaje público, digamos, y también hacia el profesor. Los profesores, había una distancia, al profesor se le trataba de usted desde el principio, incluso antaño cuando nosotros íbamos a la escuela, a veces se ponía de pie al entrar el profesor en la clase. Ahora la sociedad ha cambiado, hay un clima de igualdad que está fomentado pues, por distintos agentes, y ese plano a veces incluso los profesores lo promueven, porque desde el principio se ponen al nivel del alumno y el alumno va cogiendo confianza conforme va avanzando el curso, y llega un momento que no distingue que el profesor, es el que dirige la clase y es el que dirige todas las actuaciones dentro de la clase. El alumno quiere ponerse al mismo nivel de decisión de un profesor y ahí vienen los problemas. Problemas
que, corríjame si me equivoco, también se dan con los padres. Es decir, antes suspendías 3 o 4 asignaturas, ibas para casa con las notas, el problema lo tenía el alumno, ahora lo tiene el profesor. También ocurre, a nosotros cada vez nos llegan más casos hacia el defensor del profesor, sobre todo en niños pequeños de infantil y primaria, que los problemas vienen de los padres. Los padres van al centro a respaldar las actuaciones de su hijo, en ningún momento promueven que haya un respeto hacia el profesor y es un ejemplo fatal para los hijos de educación. Si en casa las cosas no funcionan bien, no hay el debido respeto y no se promueve, difícilmente el profesor va a conseguir que en un ámbito de 25 o 30 niños pueda propiciarse esa situación. Pues José Rubio, vicepresidente de AMPE, esperemos que la situación se encauce, se vaya para mejor, ya que una sociedad con educación fuerte pues es una sociedad con futuro. Muchísimas gracias por contar con su presencia. Señalarles a ustedes que a continuación de José Rubio, vicepresidente de AMPE, íbamos a contar con la presencia de la presidenta de la Federación de Padres y Madres de Alumnos, Miguel Virgó. Sin embargo, una indisposición de última hora, bueno, pues ha evitado, que no ha podido ser, que estuviera con nosotros para conocer también lo que es la opinión de los padres. Bueno, pues a la mayor brevedad posible, en esta semana, en lo que queda esta semana o a lo más tardar a la siguiente, esperemos contar con ella una vez ya se haya repuesto. José Rubio, muchísimas gracias por acercarnos lo que es esta propuesta de nuevo calendario para la educación en Asturias y muchísimas gracias también por acercarnos lo que es esa realidad de las aulas en las que bueno, pues tristemente los profesores han pasado de ser la autoridad a ser en muchos casos el objetivo. Muchísimas gracias y permaneceremos atentos tanto a ese informe del defensor del profesor como a lo que se decida en ese consejo escolar. Gracias a vosotros por dar cobertura a este tema que creemos de bastante interés para la sociedad. Un tema que sin duda está en la calle. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y dentro de tan solo 2-5 minutos volvemos con más asuntos que también en este caso tendrán que ver con la educación. Ahora volvemos. Bien, pues a vuelta de publicidad continuamos hablando de educación, si bien por un tema diametralmente contrario, ya que hablamos de un cumpleaños. Hablamos de un cumpleaños no de un colegio, sino prácticamente de una institución. Hablamos de una institución educativa en Gijón y lo hacemos con José Manuel Guerrero, exdirector del Colegio de la Inmaculada de Gijón. Decía yo, una institución prácticamente en la Villa de Jovellanos. Sí, yo creo que sí, porque bueno, 125 años. Solo hay otro colegio en Gijón que tenga más antigüedad que nosotros, que es el Colegio Santo Ángel, ahí en el Campo Valdés, al lado de la iglesia de San Pedro. Pero bueno, 125 años son muchos años y muchos alumnos que han pasado por nuestras manos, ¿no? Yo creo que bueno, hemos influido y seguimos influyendo bastante para lo bueno y esperemos que solo para lo bueno en la ciudad. Claro. Antes de comenzar a hablar de ese aniversario y de la historia del colegio, al hilo de la educación, teníamos antes bueno, al vicepresidente del sindicato AMPE. Nos hablaba de esa nueva propuesta, de nuevo calendario escolar. Bueno, usted como profesional de la educación, ¿qué le parece? A mí me parece muy bien. Yo creo que es una propuesta coherente, una propuesta razonada. Yo creo que es bueno para el alumnado en general. Lo que ocurre es que yo creo que va a tener muchas dificultades para salir adelante. Eso fue exactamente lo que él nos dijo, bueno, por la oposición de los padres a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. Bueno, vamos a hablar ya de lo que es el colegio. 125 años de historia. Como diría Bonaparte, desde estas aulas 125 años os contemplan. Quizás se les pueda decir a los alumnos. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas buenas que tiene nuestro colegio es el sentido de pertenencia. El alumnado tiene un gran sentido de pertenencia y los antiguos alumnos, ese bloque de muchos miles de personas que han pasado por esos tutelares muros, como nosotros decimos, pues tienen un sentido grande de pertenencia, ¿no? Cuando hablas del colegio, es este colegio, ¿no? Y eso, bueno, es algo muy importante y algo que marca a nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué actos de aniversario se han puesto ya en marcha y va a haber a futuro? Bueno, pues comenzamos en febrero con un viaje de peregrinación a Roma para inaugurar el 125, donde bueno, asistimos a la audiencia de
del Papa de los miércoles. Tenemos, bueno, unas fotos muy bonitas porque el Papa cogió en sus brazos a una de nuestras niñas, a una de nuestras alumnas que estaba allí. Bueno, y fue un momento inolvidable para todos los que estábamos allí. Puedo decirte que a la gente, pues a veces ya casi incluso cuando el Papa pasaba al lado, se quedaba sin palabras, ¿no? Fue un momento muy emocionante donde, bueno, también pedimos la bendición de su santidad para el colegio, ¿no? Además, bueno, digamos que es de la casa, ¿no? El Papa Francisco es jesuita. Y luego, bueno, pues a partir de ahí ya luego el grueso de las actividades han comenzado este septiembre, o mejor dicho, desde este octubre, desde el día 2 de octubre que hicimos la inauguración, y que durarán hasta el 17 de junio, que será la clausura, ¿no? A lo largo de ese espacio, bueno, pues habrá muchas actividades. Habrá semanas concretas, la Semana Ignaciana, la Semana de las Artes y las Culturas, donde tendremos también unos días de intercambio con todos aquellos colegios con los que hacemos intercambio, con Francia, con Alemania, con Escocia, con Malta, bueno, una serie. Luego dedicaremos también otra semana al deporte, con mucha relevancia, porque el deporte en el colegio es fundamental. Hay más de 800 niños haciendo deporte en el colegio. Bueno, habrá diferentes actos que luego clausuraremos el 17 de junio, bueno, pues con una misa de acción de gracias que la presidirá el señor arzobispo de Asturias y con una serie de actos para enmarcar. Aparte de eso, bueno, pues por el medio presentaremos, ya hemos presentado el vídeo del 125 aniversario, yo creo que un vídeo muy bonito, muy bien hecho y yo creo que entrañable. Presentaremos también un libro de la historia del colegio de estos 125 años, es decir, que a lo largo de todo el año estará continuamente salpicado de actividades referidas al 125 aniversario. Vemos ese vídeo, vale, ese vídeo histórico, ese vídeo que atraviesa, bueno, pues prácticamente lo que es la historia del colegio desde su fundación hasta nuestros días. Quisimos plasmar desde que despertaba un niño, al comienzo eran internos, en una habitación del colegio, y cómo a lo largo de la mañana ese niño va a pasar desde 1890 hasta 2015, ¿no? Claro. Veréis, es importante, hay un momento que aparecen las niñas, ¿no? Porque en la historia del colegio, sí, bueno, ya lo vais a ver ahora, es muy bonito. Vamos a ver el vídeo, bueno, de ese 125 aniversario del Colegio La Inmaculada. Asearme, vestirme, recoger los cuadernos, las plumas, la tinta, la cartera, las prisas por no llegar tarde. A veces pienso que todos los días son iguales. Pero lo cierto es que aquí, cada día es diferente al anterior. Cada nuevo día es una aventura que comienza, una nueva historia que escribir, un nuevo problema que resolver, algo desconocido que investigar, un reto inesperado que afrontar, todo un nuevo mundo por descubrir. Cada instante está lleno de risas compartidas, de pequeñas derrotas que nos empujan a superarnos y de triunfos que nos animan a ser mejores. Por más tiempo que paso aquí, por más momentos que se repiten día tras día, siempre hay algo que me sorprende, algo distinto. Ser parte de este colegio no es únicamente estudiar día tras día, es mucho más. Me formo como persona, vivo intensamente experiencias únicas junto a mis compañeros y profesores, practicando deporte, participando en las Eucaristías, en las campañas solidarias, preparando las fiestas colegiales, las peregrinaciones.
Ser alumno en mi colegio es ser un pedacito de su historia, de su presente y de su futuro. en el que cada encuentro es una celebración Cada obstáculo, una enseñanza. y cada compañero, Un amigo para la vida. así, sin apenas darnos cuenta, seremos como ellos, hombres y mujeres para los demás. Pues crecemos, no solo en edad y conocimiento, también en gratitud a nuestra Madre Inmaculada, por todo lo que vivimos bajo su mirada. Y cuando pienso en los que pasaron por estas aulas, Por estos pasillos antes que yo, o recuerdo el primer día que llegué, me parece un solo instante. y ya han pasado 125 años. Este es mi colegio, El lugar en el que aprendo a vivir y a soñar el futuro. y al que siempre quiero volver. Colegio de la Inmaculada Concepción de Gijón. 125 años educando. Bueno, pues aquí teníamos ese vídeo verdaderamente bonito, ¿eh? El vídeo que nos ve esa evolución desde 1890 hasta nuestros días, ¿verdad? Sí, es un vídeo muy bonito, hecho con mucho cariño, y yo creo que tiene un hilo conductor que lo hace muy, muy real, ¿no? Muy entrañable. Bien, bueno, veíamos esa evolución del colegio, aparecieron en un determinado año, pues incluso las alumnas, porque al principio era solo de chicos, ¿no? Sí, cuando yo entré en el colegio en el año 66 solo éramos varones, pero en 1972 llegaron las primeras chicas al colegio, en aquel momento para el solo último curso preuniversitario, luego sería COU, y en el año 1993 es el primer año en que hay niñas en todas las etapas, en todos los cursos del colegio. Desde el 72 hasta el 93 fue creciendo. De forma conjunta, no segregada. No, por supuesto, siempre conjunta. Y bueno, esa evolución también al principio contando con internado. Sí, bueno, igual que te decía, hasta que yo en el año 72, 73, que yo también era alumno todavía en esa época, hubo internado. Porque, bueno, al principio el colegio nace sobre todo... Claro, hay que tener en cuenta que las comunicaciones en 1890 no son como ahora, ¿no? Entonces, gente que vivía en Oviedo, o que vivía en las Cuencas, o que vivía en Santander, venía a estudiar a Gijón. Claro, lógicamente, el internado era parte fundamental, ¿no? Y los internos, claro, los internos se pasaban las 24 horas del día en el colegio, ¿no? Era un peso muy importante en el colegio. Luego ya hubo externos y luego medio pensionistas, ¿no? Que solo se quedaba a comer. Pero Hablaremos durante luego, muchos años los internos fueron parte fundamental del fundamental de la vida educativa. Hablaremos luego de alumnos antiguos, incluso algunos alumnos ilustres, mientras que vemos algunas imágenes del antes o del ayer y del hoy de este colegio, pero seguimos hablando de esa evolución, una evolución que ahora, en el último o penúltimo peldaño, bueno, pues llega con el libro digital, quizás la mayor novedad, ¿no? Bueno, el libro digital que lo hemos implantado en toda la educación secundaria y experimentalmente en algún curso de primaria y de bachillerato, pero bueno, lógicamente si ya lo tenemos en toda secundaria, pues el año que viene también será bachillerato. Yo creo que está siendo una experiencia positiva, difícil al comienzo, pues lógicamente como todo cambio, pero que es muy positiva y que además no solamente es que sea positiva, es que es imprescindible. Es decir, yo comentando con algunos padres, algunas familias que me preguntaban, tenían sus dudas, como es lógico, claro. Yo les decía, mira, en 4 años todos los colegios de Asturias van a tener libro digital, y los colegios que no lo tengan, a ese colegio no vas a querer mandar a tu hijo, ¿no? Claro. Es decir, y lo vas viendo. Es decir, nosotros tampoco somos los primeros, ¿eh? El colegio de Santa María del Naranco, yo ya sé que en algunos cursos ya lo tenía. Sí. El colegio San Fernando de Avilés, yo creo que también en algún curso. Es decir, que tal vez implantarlo en toda la secundaria y en todas las asignaturas, pues seamos los primeros. Pero ya hay experiencias de otros colegios en Asturias. Y se irán sumando, ya lo verás como, bueno, porque es la actualidad, no es el futuro, ¿de acuerdo? Es el presente. Hay que tener en cuenta que los niños que entraron ahora en septiembre en el colegio tienen 3 años, sí. Van a estar 15. Sí. Cuando salgan del colegio con 18, ahora mismo no tenemos ni la más remota idea de en qué van a trabajar. ¿Tú te imaginas hace 3 años una profesión como piloto de dron? Pues no. Pues igual, claro, estos niños de 3 años, dentro de 15, Dios mío, ¿no? Sí, sí, pues sí. Hay que estar en el momento, hay que estar en el día y no queda más remedio. Y evolucionar con los tiempos, sin duda. ¿Se trata de un colegio elitista? No. Tal vez en algún momento del pasado, al ser un colegio privado, bueno, pudo haber sido elitista, ¿no? Pero ahora con los conciertos educativos te garantizo que no. Y yo, que fui director del colegio hasta este pasado agosto, puedo decirte que el año pasado, el último que yo fui, el colegio dio más de 50.000 euros en becas, ¿no? Que obviamente
pues nadie sabe a quién, pero más de 50.000 euros en becas yo creo que es un dinero, ¿no? Dinero que sale de las propias familias, de familias que ayudan a otras familias, ¿no? A través de la Fundación Loyola. Es decir, que no es elitista. Hoy, actualmente, toda la persona que quiera estudiar en el Colegio de los Jesuitas de Gijón puede hacerlo y el dinero nunca, en este momento, nunca lo fue, pero en este momento más no es impedimento. Miles de alumnos durante estos 125 años. Bueno, vamos a citar algunos porque, bueno, lógicamente decirlos a todos sería imposible, pero hay algunos que son conocidos por el gran público, desde deportistas hasta políticos, pasando por banqueros. Sí, bueno, te mencionaré alguno, pero me voy a olvidar de ciertos importantes. Claro. Lo que les pido es que me pedirles disculpas antes de tiempo. Pues no sé, políticos actuales, pues Carmen Morillón, la alcaldesa de Gijón, estudió COU en el colegio, Francisco Blanco, el consejero de Hacienda y Economía también, Pedro de Silva, antiguo presidente del Principado también, otros personajes, pues no sé, que hay conocidos, Isabel Pérez Espinosa, bueno, hay muchos personajes políticos importantes. Deportistas, pues desde Ángela Pumariega, que es nuestra medalla de oro olímpica. Tenemos 2 antiguos alumnos que tienen medalla de oro olímpica. Casi nada. Ángela Pumariega, desde aquí además le mando un saludo y espero que siga y que consiga esa plaza para las próximas Olimpiadas. Y Manjarín, el jugador de fútbol, fue medalla de oro en Barcelona 92, ¿no? En fútbol, bueno, pues Pablo Pérez es nuestra última aportación al Sporting, como antes lo fue Bango, que jugó en el Oviedo, sí. Isma, Pedro, Eloy, Zurdi, Herrero II, bueno, muchos jugadores, ¿no? Gente de la economía, bueno, Emilio Botín, fallecido no hace mucho, fue antiguo alumno del colegio, era interno, vivía en Santander, su hermano Jaime Botín, bueno, no sé, Santiago Menéndez, el actual subsecretario de Hacienda del gobierno español, es antiguo alumno, su hermano Adolfo Menéndez, que es compañero mío de colegio, pues es secretario de la Fundación es decir, hay muchísimos, y me olvido de cientos, ¿no? Álvaro Muñiz, al que le acaba de conceder el director de la Feria de Muestras de Estudios, que le acaba de conceder la Asociación de Antiguos Alumnos el premio al antiguo alumno distinguido. Hay muchísimos y me olvido de cientos y perdón. Me chivan por aquí de una guapísima presentadora de televisión que sale con un piloto obetense de Lara y una periodista deportivo, y Juanma Castaño, por supuesto, nuestro querido Juanma Castaño, Lara, sí. Por eso te digo, hay tantos que me olvido de muchos y por tercera vez ya, pero les pido disculpas. Bueno, sería... Tenía que haber tenido una lista sería imposible repasar toda esa lista. Bueno, nos nombraba la Asociación de Antiguos Alumnos una asociación muy activa, es decir, los alumnos abandonan el colegio pero siguen muy vinculados al centro educativo, ¿no? Si te fijas en el vídeo, al final los 2 niños que salen dicen al colegio, hay una pausa, al que siempre quiero volver. Y realmente es así, al que siempre quiero volver. Si nos lo permitiese la actual ley de educación, los actuales conciertos educativos, solo con hijos de antiguos alumnos tendríamos el colegio lleno, porque la gente quiere volver. Por desgracia, no todos pueden, por la baremación que hay actual, ¿no? Pero la asociación es una asociación muy fuerte, muy potente. Esta mañana se ha ido ya para Salamanca. Ayer tuvimos una comida despedida, el padre Treceño. El padre Treceño es un jesuita que va a cumplir en enero 103 años, y que ha sido el conciliario, es decir, el encargado, el coordinador de la Asociación de Antiguos Alumnos durante muchísimos años, ¿no? Esta mañana se ha ido ya para Salamanca, pero 103 años le contemplan. Él llegó al colegio en el año 1944, en plena reconstrucción tras la Guerra Civil, y ha estado hasta hoy, hasta esta mañana que se ha ido para Salamanca. Claro. Y ustedes, están muy vinculados, como decíamos, al colegio. Sin ir más lejos, si no he entendido mal, su caso personal fue alumno del colegio y llegó a director del mismo. Sí, yo siempre digo lo mismo. Mi madre me llevó al colegio con 6 años de la mano. Hoy tengo 50 más, con lo tanto voy a hacer 50 años de colegio, ¿no? Yo sigo ahí, porque cuando hice la carrera, como la hice aquí en Oviedo, pues todas las tardes estaba en el colegio, gracias al baloncesto, entrenando. Cuando el pequeño periodo de la mili, bueno, como también la hice en Gijón, pues todas las tardes también estaba allí. Y acabé la mili en febrero y empecé a trabajar al colegio en marzo. Claro. Así que, bueno, es más que mi segunda casa, ¿no? He dormido en el colegio. Mi esposa me dice, duerme ya en el colegio. Claro. Pues la verdad es que también ya he dormido. Claro. Vamos a ver unas imágenes, de unas fotografías antiguas unidas a fotografías actuales mientras que conversamos acerca del colegio. Bueno, ahora son seglares los que dan las clases, pero antiguamente eran sacerdotes, ¿no? Sí, cuando yo era alumno, la mayor parte eran jesuitas, además grandes jesuitas, con unos métodos pedagógicos increíbles. Todavía ayer en la comida para despedir al padre Treceño lo hablaba con otros jesuitas jóvenes, ¿no? Yo los jesuitas que tuve, si hoy viviesen,
y escribiese un libro de pedagogía, estaría a la vanguardia. Lo que hacían hace 30 años estaría hoy a la vanguardia, lógicamente sin los medios técnicos de hoy, pero estarían a la vanguardia. Había unos pedagogos sensacionales. Poco a poco se fueron incorporando los laicos, luego profesoras, en mi época había pocas, pero luego profesoras, hoy más o menos el claustro casi estará al 50%, y hoy en el colegio hay una gran primacía del profesorado seglar, el profesorado laico, pero todavía quedan jesuitas en el colegio y siempre los habrá. En este colegio siempre habrá jesuitas de referencia para nuestro alumnado. ¿Es un colegio solo para creyentes? No, es un colegio para familias que quieran que sus hijos sean competentes, conscientes, compasivos y comprometidos. ¿Para eso hay que ser creyente? Hombre, para ser consciente y comprometido yo creo que es importante ser creyente, pero no es imprescindible. Nadie le pedimos la fe de bautismo para entrar en el colegio. Lo que sí tenemos muy claro es que somos un colegio católico y de la Compañía de Jesús, y no engañamos a nadie, y que la clase de religión no hay optativa, la clase de religión es obligatoria, y que hay misas en el colegio, porque somos un colegio católico, un colegio cristiano, católico de la Compañía de Jesús, pero en que no excluimos a nadie. Por otra parte, sí, que sepan cuando entran lo que es. Lo que hay, claro. Por otra parte, a la hora de realizar evaluación, bueno, una prueba objetiva o no tan objetiva es la selectividad, bueno, o la PAU, llamada ahora. Bien, ¿qué resultados alcanzan en PAU? Bien, pues en el PAU o aprueban todos o suspende uno, dos como muchísimo, teniendo en cuenta. Además en la PAU hay que tener, a veces aprobaron todos menos uno o todos. Bueno, lo importante no solamente es cuántos aprueban la PAU, sino cuántos de los que tenías en segundo de bachillerato presentas a la PAU. Sacar un 100% es fácil, si solo presento a los buenos. En el colegio intentamos presentar al mayor número posible de alumnos, porque entendemos, sabemos lo que se están jugando esos chicos y esas chicas, ¿no? Pero bueno, aún así, pues ya te digo, o aprueban todos o suspende uno, dos como muchísimo. ¿Les afectó la omnipresente crisis? ¿Nos afectó de número de alumnado? ¿Qué te refieres? Sí. No, el colegio afortunadamente tenemos siempre más solicitudes que plazas, a veces por desgracia, porque uno de mis momentos más amargos como director es cuando en mi despacho tengo que decirle a un antiguo alumno o una antigua alumna que no tienen los puntos suficientes para que su hijo entre y se formen en su colegio, ¿no? Por desgracia, ese es un mal que de momento en esta comunidad no conseguimos erradicar, ¿no? En otras, claro, pues han tenido... Pero no, hombre, el número de becas ha aumentado, eso sí es verdad. Las familias, pues de esos 50.000, pues hace el comienzo de la crisis igual eran la mitad, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto sí. Referente en educación y referente en deporte. Sí, bueno, es que el colegio se fundó en 1890, la primera foto de un equipo de fútbol la tenemos de 1905. No sé si la habrá de antes, pero foto que te guardemos en el colegio con equipación y 11 jugadores con su balón es de 1905. En el Sporting tienen que estar encantados con ustedes. Bueno, de hecho los fundadores del Sporting fueron antiguos alumnos. La relación al principio, sí, por supuesto. Y muchísimos presidentes y muchísimos cargos son antiguos alumnos. Por ejemplo, ahora, pues tanto Javier Fernández, el hijo de... Bueno, Javier Fernández hijo, es antiguo alumno, o Leri Rubiera, que está en la prensa, tú lo conocerás, Manfredo, que también habla con los medios. Es decir, toda esa gente son también antiguos alumnos, ¿no? Hay mucha relación con el Sporting, por supuesto. Quiero preguntarle también, ¿qué momento atraviesa la enseñanza concertada en Asturias y qué momento atraviesa la asignatura de religión? Bueno, la asignatura de religión hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, no hay que olvidar que la ley Wert permite recortes en la asignatura de religión, cosa bastante inexplicable. Que a veces se va directamente a culpar a las autonomías. Bueno, si en la ley fuese obligatorio tener 3 horas de religión, pues tendríamos 3 horas de religión, las autonomías no podrían ir en contra, ¿no? Pues bueno, esto no es malo olvidarlo, ¿no? Que también hay que reclamar al Gobierno de Madrid, ¿no? A ver, le ayudan por todas partes, ¿no? Eso es, pero en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, luego en Asturias, pues la consejería anterior o la consejera anterior, bueno, pues realmente las relaciones con ella eran difíciles, era una persona que la enseñanza concertada, digamos, no estaba dentro de sus preferencias, no de preferencias, sino dentro de sus gustos, y entonces yo creo que fue complicado con la religión, ¿no? Pero bueno, en nuestro colegio habrá religión, y en el momento, incluso si ocurriese que la ley permitiese 0 horas de religión, que no pudiésemos tenerla, pues tendríamos horas de religión complementarias o otras actividades. Es decir, nuestro colegio no va a perder su identidad cristiana porque quiten horas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, lógicamente hay una cuestión que es la libertad de las familias, ¿no? Y esa libertad no se puede cercenar. Los derechos humanos, la Constitución española garantiza que una familia pueda llevar a su hijo y educarle conforme a sus creencias, ¿no? Bueno, pues habrá que cumplir la Constitución, ¿no? Igual que ahora
por ejemplo, se va a utilizar para el tema catalán, ¿no? Bueno, pues para esto también, ¿no? Pues José Manuel Guerrero, exdirector del Colegio La Inmaculada de Gijón. Si volviera a nacer, volvería a la Inmaculada. Sí, mira, te voy a contar algo que conoce poca gente, pero yo fui al Colegio de la Inmaculada porque el autobús, mi madre, cuando yo tenía mi hermano mediano, era muy pequeño, no podía llevarme al colegio, y el autobús del Colegio de la Inmaculada pasaba más cerca de mi casa que el autobús del Codema. Si el autobús del Codema hubiese pasado más cerca, mi vida hubiese cambiado totalmente. Claro. Pero la de mi hermano mediano, que es jesuita, probablemente también, ¿no? Claro. Pero si hoy volviera a nacer, hombre, me gustaría estudiar en mi Colegio de la Inmaculada, por supuesto. Mis hijos han estudiado ahí y ojalá mis nietos pudiesen estudiar también en ese colegio. Pues toda una vida ligada a este colegio, a esta institución de Gijón, como tantos cientos y cientos, miles de familias gijonesas, asturianas y, por qué no, también españolas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por trasladarnos lo que ha sido esta breve historia del colegio, breve en el diálogo que mantuvimos, no en esos 125 años, por trasladarnos lo que es el sentir de esa comunidad educativa. Y bueno, pues toda la suerte del mundo y todo el ánimo desde aquí para esos actos de aniversario que se están celebrando. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Pues muy bien. Y nosotros continuamos, nos vamos a publicidad y dentro de un momento, pues 2-5 minutos, afrontamos ya lo que es la recta final de este espacio de hoy. Ahora volvemos. Bien, pues a vuelta ya de la última publicidad, afrontamos la recta final de este espacio, de esta Y, de esta Y asturiana de hoy, y lo hacemos con el espacio que diariamente dedicamos a las personas sordas, con el lenguaje o la lengua de signos española, en este caso referida a los superhéroes. Bien, pues ahí teníamos a José Manuel Valdés hablando de esos héroes de fantasía, esos héroes, muchos de ellos de Marvel. Y de fantasía, precisamente, vamos a hablar a continuación con dos jóvenes. Ellos antes me puntualizaban que no se trata de una asociación juvenil, si bien ellos son bien jóvenes, como van a poder ver. Bueno, se trata de Enol Automuro. Automuro, buenas noches. Buenas noches. Y Alejandro Díaz Guerra, buenas noches. Bueno, ambos pertenecientes a la asociación de rol Distopía, bueno, una asociación asturiana dedicada a los juegos de rol, de los cuales, bueno, pues vamos a tener un acercamiento acerca de los mismos. Bueno, la fantasía, la imaginación, los juegos de rol. ¿Qué es, Enol? Vamos a comenzar por ti. ¿Qué es un juego de rol y cómo se juega? A grandes rasgos, para aquellas personas que no lo conocen. Bueno, es algo difícil de explicar, pero yo creo que puedo hacer una descripción somera. El rol es una actividad principalmente en el que entra en juego la creatividad, por una parte, por supuesto, el azar también, como explicaré más adelante, y desde luego, en fin, tiene un importante apartado social. Al fin y al cabo, varias personas se reúnen alrededor de una mesa, cada uno crea un personaje con el que se identifica, o no, no es necesario, evidentemente, define cuáles son sus gustos, cuáles son sus intenciones, incluso ideología, posición en el espectro político, podemos crearlo con muchos matices. Y una vez tiene este personaje,
dentro de una historia, dentro de un mundo de juego, los jugadores van interactuando entre ellos, van avanzando a lo largo de una serie de tramas. Esas tramas son marcadas por el narrador o director de juego. El narrador o director de juego es una persona, normalmente con más experiencia, o no, pero suele ser alguien que conoce evidentemente el mundo del juego, que determina las tramas en las cuales se ven involucrados los personajes. No solamente eso, sino que también maneja todos los personajes que no llevan los jugadores. De tal forma que de esta forma, mediante la improvisación, vamos teniendo una serie de tramas que se van desarrollando, con subtramas, etc. ¿Qué pasa? Evidentemente, esto parece que solamente depende de la imaginación, y es cierto, pero a veces, para dar un toque de justicia a la forma de jugar, ¿no? Hay que hacer tiradas de dados. ¿Por qué? Supongamos que un personaje quiere escalar un muro, como hablábamos antes del programa. Claro, sería injusto que el narrador decidiese sin más si puede escalarlo o no. Con lo cual, para eso están las tiradas de dados. Las tiradas de dados determinan si logras o no alcanzar tu objetivo. Por lo demás, puro teatro, pura improvisación, pura creatividad y, ante todo, un afán de divertirse y de desarrollar historias. Dados, en muchos casos, no como los del parchís, dados especiales. Efectivamente, aunque hay muchos juegos que sí que utilizan dados de 6 caras, como los del parchís de toda la vida. Bien, ¿qué variantes tiene el rol? ¿Tablero, PC, rol en vivo? Los juegos de tablero y los videojuegos no suelen conocerse oficialmente como juegos de rol. Están un poco relacionados, al fin y al cabo el rol desciende de los juegos de tablero y muchos de los RPGs están basados en los primeros juegos de rol. Y géneros también hay, supongo, muchísimos, no solo el tradicional medieval. En teoría el rol está abierto a cualquier género, aunque en la práctica hay géneros como melodrama o comedia dramática, romántica, que va a ser muy difícil que se den. Pero principalmente el rol abarca acción, thriller, mucha investigación, aventuras, ciencia ficción y fantasía, principalmente. Es muy fácil hacer, por ejemplo, una partida centrada en una investigación policial o luego un drama político al estilo de Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego, la saga de novelas, que es lo que me interesaba reseñar. Y efectivamente, como dice mi compañero, sería muy raro, por ejemplo, un juego de rol sobre drama social. No sé, no me imagino a un grupo de jugadores sentados en torno de una mesa, ¿no?, decidiendo si, yo qué sé, su pareja les deja o si le suspenden el sueldo o algo de esto. Aunque supongo que se podría hacer. Eso no hay falta de fingirlo, ya muchas veces pasa, o sea que tampoco... entonces, sí. Yo creo que también los juegos de rol son juegos de interpretación, pero realmente los que lo jugamos no somos actores. Entonces, tal vez llegar a esos niveles sería demasiado para un nivel amateur. Sería melodramático y no sé, quedaría un poco exagerado. Estáis en la asociación Distopía. Hablarme acerca de la asociación, qué es lo que realizáis, dónde se encuentra. ¿Cómo puede la gente dirigirse a vosotros? Muy bien. La sección Distopía nace en Gijón, somos ambos de Gijón, en 2014, con un afán muy claro, que es sencillamente, evidentemente, expandir los juegos de rol a nivel asturiano, pero sobre todo en Gijón. ¿Por qué? Porque hay importantes asociaciones de rol en toda Asturias. De hecho, luego podría hablar de ello mi compañero, que se las conoce de todas. Yo no tanto, la verdad. Pero en Gijón no había ninguna. Y aparte nos interesaba hacer un tipo de partida, pues tal vez que no llegaba a todas las mesas de juego. Me explico. Cuando uno se reúne el fin de semana o por semana para jugar con sus amigos, con sus compañeros, con lo que sea, suele, al fin y al cabo, llevar una preparación de partida, normal, pero no digo que no sea trabajada, lo es, desde luego, pero lo que buscamos sobre todo aquí es destacar por la documentación. Por ejemplo, si hacemos un drama histórico, intentamos respetar los estándares. No va a ser lo mismo la edad victoriana, por ejemplo, que los felices años 20. Entonces, intentamos destacar por eso. Y también por utilizar juegos, aparte de los tradicionales, de los más clásicos, poco conocidos, un poco los juegos malditos de los juegos de rol, es decir, esos juegos que tuvieron un éxito, pero, por ejemplo, un juego que a mí me gusta mucho se llama Unknown Armies, es un juego muy interesante, pero muy poco conocido. En España prácticamente nadie lo conoce. Entonces, intentamos rescatar esos juegos y llevarlos a la gente.
Actuamos generalmente en Gijón, aunque también hemos estado en Oviedo, en Avilés, y si alguien quisiera dirigirse a nosotros sería por nuestra página de Facebook, claro. Asociación de Rol Distopía, y bueno, pues allí Y verá... ahí os pueden encontrar. Bueno, efectivamente. ¿a qué nivel está Asturias dentro de lo que es España en cuanto a juegos de rol y a qué nivel está España dentro del contexto mundial en cuanto a juegos de rol? Bueno, yo creo que está a bastante buen nivel. Hay buen número de jugadores y hay bastantes asociaciones. Y sobre todo, bueno, los roles en vivo de los que antes nos hablabas tienen bastante prestigio. Hay gente viniendo de Valladolid o de León para jugar los roles en vivos que hace La Forja y Z de Zombies. Comparado a nivel mundial, bueno, pues ahí a lo mejor nos quedamos un poco más atrás. Aquí los roles en vivo suelen ser de 80, 100 personas. Bueno, creo que llegó a haber alguno de 500, pero bueno, suelen ser para grupos reducidos. En Alemania hay un evento, todos los años, se llama Drachenfest, que, bueno, vienen miles de personas de todo el mundo. O sea, estos alemanes, todo lo que lleve Fest detrás, es algo grande, ¿eh? Claro. Sí. Claro. Son muy dados a las grandes fiestas. Y tienen un presupuesto muy superior. Participación. Ahora que hablas de presupuesto, ¿es caro jugar al rol? Sí. Jugar al rol, desde luego, es caro, al menos para el narrador, para el director de juego del que hablábamos antes. Hay que tener en cuenta que un libro base, en fin, el documento que te permite pues, conocer las reglas de dados que hablábamos antes. Un libro como estos que tenemos aquí. Sí. Efectivamente. Pues suelen estar en torno a 40 euros, con lo cual no es precisamente una afición barata. También es cierto que con un solo libro pueden jugar muchas personas. Entonces, por ejemplo, jugar con nosotros con Distopía no es caro, porque los libros tenemos nosotros, la gente viene gratis y juega. Pero claro, para nosotros sí que es caro. Y sobre el rol en vivo, del que hablaba antes mi colega, sí que es caro también, porque te exigen muchas veces, pues, para crear una mayor ambientación, llevar, por ejemplo, ropa relacionada con la época en la que se juega, etc. En Drachenfest, el festival el evento de rol del que hablaba, incluso hay gente que lleva prótesis y se llegan a hacer incluso simulacros de partos en vivo. He oído incluso cosas así, lo cual... Tiene una forja de verdad. Sí, hay gente incluso que se ponen con un martillo ahí. Entonces, bueno, pues aquí en España eso no llegamos. No sé yo, la verdad, si me gustaría estar en un parto con silicona. No es mi... No debe ser como muy agradable, no verdaderamente. Mi filia, sí, tengo otras. Oye, al margen de partos con silicona, ¿lo principal es la imaginación para la hora de jugar el rol? Bueno, la imaginación es importante, pero el rol, precisamente a ser colaborativo, reúnes un gran número de jugadores. Al final se complementan. Cada uno tiene una habilidad. Sí. Hay jugadores que son muy buenos resolviendo problemas, otros son líderes natos y otros se les da bien hablar con otros personajes y sacar información. Claro. ¿Es solo para chicos? Pues no, pero bueno, Pero sí. algo de verdad tiene. Sí, bueno, voy a puntualizar un poco al respecto. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho varios eventos y hemos tenido muchas jugadoras en esos eventos. Pues yo qué sé. Participamos, por ejemplo, en la Expotaku de Gijón, en una feria. En esos eventos tenemos muchas jugadoras siempre. De hecho, hemos llegado a tener una partida, 2 partidas, de hecho, a la vez, en las que los personajes los creamos, en fin, eran personajes pregenerados, necesariamente por un tema de tiempo. No había tiempo más, ¿no? Y eran personajes masculinos. Uno de ellos, por ejemplo, era en un convento, no podían ser personajes femeninos. Y se dio la situación de que en esa partida que era mía, por ejemplo, tuve 4 jugadoras. Claro, era un poco... 4 jugadores jugando personajes masculinos. Sí. ¿Qué ocurre? Ahí vino muchas jugadoras, pero luego a las partidas que organizamos nosotros por nuestra cuenta, es cierto que suelen venir más hombres que mujeres, sí. Claro. Y creo que es un poco también pues precisamente por los estándares sociales precisamente que se generan en torno a estas cosas, ¿no? O sea, hay tópicos todavía de género importantes. Yo creo que la cosa también ha ido mejorando. Yo llevo jugando mucho a rol desde que tenía 12 años. Y la primera vez que me senté en una mesa a jugar a rol con una chica, debía de tener unos 19. Claro. Pero bueno, ahora ya cada vez es más común. Sobre todo, bueno, a las chicas yo veo que les gusta más el rol en vivo que el rol en mesa. En rol en vivo suele tener más éxito.
Hablaba Enol de tópicos. Bueno, quizás mucha gente que esté en casa, bueno, viéndoos en este momento, puede pensar, vaya frikis. O sea, ¿vosotros estáis acostumbrados ya a que se os catalogue por mal esa etiqueta? Bueno, vamos por partes. Acostumbrados no. Verdaderamente, a día de hoy, creo que ese tipo de etiquetas se están debilitando bastante. Es más, creo que incluso está ciertamente de moda la palabra friki. Ya no es como hace unos años. Hace unos años sí. La verdad, yo debo decir que no es algo que me moleste particularmente, pero sí me preocupa. Sí me preocupa porque significa, como tantas otras cosas en el día a día, en el mundo que nos rodea, ¿no? Es ese afán estandarizador de la sociedad de clasificar las cosas como normales, anormales. Si me preguntaran a mí, yo diría, por ejemplo, que para mí es friki correr en calzoncillos detrás de una pelota por un partido por un campo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Bien. No, pero no a ver, es una forma de hablar. No lo considero verdaderamente friki, pero quiero decir que al final cualquier gusto puede ser considerado friki o no. Entonces, realmente al final a mí no me importa. Una catalogación que quizás impulsa el desconocimiento. Sí, efectivamente. No obstante, el rol ha atravesado momentos difíciles en España donde incluso se llegó a no casi criminalizar a las personas que jugaban, pero sí a compararlo con una mini academia de asesinos, vamos, una persona decía jugaba al rol y ya se le imaginaban en casa afilando la katana y, vamos, mirando a los de casa con cara de esta noche sorpresa bajo el coche. Y es totalmente cierto, es broma. No, vamos a ver. Hace años, fundamentalmente, es cierto que, por ejemplo, con el caso del asesino de la katana, que seguramente será en el que estás pensando, o incluso asesino del rol, que también fue otro tema en una parada de autobús, no me acuerdo muy bien exactamente. Es cierto que este tipo de ideas se expandieron bastante por la prensa amarillista. Sin embargo, yo creo que a día de hoy ya no es la ley, ya no es la norma, digamos, claro. Este tipo de visiones. No obstante, todavía siguen perjudicando a la comunidad, digamos, en el sentido de que hay gente que por desconocimiento cree que es algo peligroso. La verdad, si es peligroso reunirse alrededor de una mesa y contar historias, madre mía, quizás qué sea lejos más hemos llegado. peligroso reunirse alrededor de una mesa con la baraja de dinero de por medio. Pues sí, verdaderamente sí. Yo diría que sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, yo llevo jugando soy un poco mayor que Nol. La verdad es que me ha tocado vivir un poco esa parte en la que, bueno, he tenido que escuchar por parte de profesores o por parte de padres, de amigos, que realmente sospechaban que podíamos estar haciendo alguna cosa. Pero bueno, yo creo que Internet ha ayudado a normalizarlo. Como decía Nol antes, ahora, bueno, ser friki es algo incluso bien visto, ¿no? A lo mejor todavía queda alguna gente mayor todavía desconfía, pero entre la gente joven ya tiene más aceptación. Y bueno, de hecho, incluso hay proyectos, ¿no?, que intentan implicar el rol en la educación, rol para niños. Incluso en muchas academias de inglés es el método que utilizan para que la gente aprenda a hablar inglés, es decir, jugar una partida de rol donde se interpreta, como bien decías, un personaje, un papel, y claro, te obliga a diálogo, de utilizar, bueno, pues miles de palabras. Incluso en la propia página del Ministerio de Educación, sinceramente no recuerdo el enlace, pero lo estuve viendo no hace demasiado tiempo, había un artículo sobre utilidades educativas de los juegos de rol en el aula, vamos. Claro. Y hay iniciativas de profesores a nivel español, por ejemplo, hay un profesor que ha hecho un juego de rol en torno al Ministerio del Tiempo, esta serie de televisión española, que ha cosechado cierto éxito porque, aparte de ser claramente una serie con afán de llegar a las masas, porque en fin, es una serie de ciencia ficción, es cierto que la ciencia ficción es algo minoritario, pero a día de hoy una serie así, tan diferente, pues se ha hecho con un nicho de mercado importante, ¿no? Y ha hecho un juego de rol en torno a esto con sus alumnos, aprovechándolo ¿para qué? Para explicarles historia, por ejemplo. Entonces, claro, les puedo encontrar utilidades. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto que habéis traído y que está aquí encima de la mesa? Explicarme. Atrez.
Sí, no. Bueno, son dos juegos de rol. Verdaderamente jugamos a muchísimos. O sea, dos libros que son dos juegos. Efectivamente. Bien. Bueno, verdaderamente... Pero hay que señalar que no es que sean de estos libros troquelados, quiero decir, no hay que explicarlo a la gente, quiero decir, no, son libros completamente normales. No es que el libro sea un juego en sí mismo, no trae un tablerito dentro para mover unas fichas, ni nada de esto. Bien. No. Un juego de rol, un manual de juego de rol, te ofrece dos cosas. Por una parte, un reglamento, es decir, unas reglas matemáticas para poder calcular porcentajes de éxito, etcétera, en tus acciones, como decíamos antes, probabilidades, y luego también una ambientación. ¿Para qué? Para que tengas un mundo sobre el que moverte. La partida la creas tú, es decir, la historia la creas tú, los jugadores, el narrador. Sí. Pero, por ejemplo, mismamente Aquelarre, que es uno de los que tengo en la mesa, lo he traído porque es un juego de rol español, de hecho es el decano de los juegos de rol español, lo llaman así, de hecho, ¿no? Es un juego bastante antiguo, yo no sé de qué año será, pero la verdad, podría haberlo mirado, pero sinceramente no me acuerdo. El caso es que este juego de rol nos ofrece pues, ir a la península ibérica en el siglo XIV. Entonces es un juego de corte histórico, solo que con toda la mitología integrada dentro del mundo del juego. Entonces son tan reales los frailes dominicos como puede ser un Tashu en este mundo del juego, ¿no? El otro es un juego ya internacional, está basado en la saga literaria Canción de Hielo y Fuego. Mucha gente conocerá la serie de televisión Juego de Tronos. Este libro en concreto te permite pues, crear una casa de nobiliaria desde cero, hacer interacciones sociales. Llegamos incluso a hacer una partida de rol de este último juego, muy interesante, porque vimos que los jugadores realmente jugaban a política dentro del juego. Se concertaron matrimonios, se legitimaron bastardos, hubo de todo. Fue realmente una partida muy, muy interesante, la verdad. Sí. ¿Cuánto puede durar, Alejandro, una partida de rol, una partida estándar? Bueno, hay partidas que con un par de horas finalizan y realmente no hay un límite establecido. Hay partidas que se continúan a lo largo de los días, pueden llegar a jugarse durante años, pero bueno, una sesión, lo normal, yo creo que es que ande en torno a 4 horas, que es lo que aguanta más o menos en la cabeza fresca. Claro. Y para aquellas personas que quieran iniciarse, nos comentabas que tú te iniciaste con 12 años en las partidas. Bueno, no para las personas que tengan 12 años, quizás para personas incluso más mayores y bueno, les llama la atención y quieren iniciarse. Bueno, ¿con qué juego deben iniciarse? ¿Recomendamos uno cada uno? Sí, de acuerdo. Sí, perfecto. A mí me gusta mucho un juego que se llama Fragmentos, que también es español. Además, es muy económico, con poco más de 20 euros ya puedes empezar a jugar. Y bueno, es un juego de terror, muy sencillo, y aparte de tener unas normas muy sencillas, te da muchos consejos a la hora de interpretar y fabricar tus propias historias y escenarios. ¿Y Enol? Yo representaría un juego bastante impronunciable, es la llamada de Cthulhu, basada en la obra del escritor de los años 20-30, Lovecraft, de terror. Es un juego de terror, pero bastante fácil de manejar en el sentido de que no tiene un sistema de reglas complejo y para poder jugar solamente hace falta conocer un poco el mundo de este escritor, ¿no? Lo cual no es complicado porque escribir relatos breves, muy fáciles de conseguir en cualquier biblioteca, adquirirlos y además a buen precio. Con lo cual es un juego que ofrece muchas posibilidades y una atmósfera bastante interesante. Si puedo decir qué juegos no recomendaría para jugar, también para empezar. ¿Cómo cuál? Pues por ejemplo, el clásico Dungeons and Dragons es un juego, a quien le guste ese tipo de ambientación lo disfrutará mucho, pero sí que es cierto que es un juego con unas reglas francamente, no voy a decir muy complicadas, pero para comenzar son difíciles de asimilar. Los juegos de hoy en día tienden a mecánicas más intuitivas. No, los de hoy en día son más intuitivos. Y los antiguos generalmente se parecen más a juegos de tablero. Tal vez porque los propios creadores de los juegos de rol venían de tablero. Claro. Vale. Entonces, un juego que no recomendaría, es muy bueno, teóricamente, se llama Pendragón, se basa en las leyendas artúricas. Hay quien dice que es un gran juego, pero teniendo en cuenta que si te compras el manual básico solamente puedes jugar en un único condado de Inglaterra, pues te obliga a comprar muchísimos más suplementos para poder conocer la ambientación. Y otro muy clásico en ese sentido es Vampiro, que es muy, muy famoso, es uno de los juegos mejor considerados de los jugadores de rol, pues idem. O sea, es necesario comprar muchísimos suplementos. Sí, Bueno, nada más puntualizar que en el caso de Vampiro
deben de haber alrededor de 50 suplementos. Y aunque no todos son necesarios para jugar, sí que necesitas gastarte mucho dinero. Porque bueno, parece que hay una tradición antigua, aunque parece que cada vez tiende a desaparecer, que algunas editoriales se dedican a intentar sacar todo el dinero posible de los jugadores. Claro, sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Antes de despedirnos, quería haceros una pregunta. ¿Os gusta Juego de Tronos? Los libros sí, la serie, la verdad, no mucho. No mucho. Alejandro. Coincido. Pues sois las dos únicas personas que conozco que no os gusta la serie. Bueno, quizás porque estáis más metidos en el mundo de ello. Bueno, pues sabéis que se acerca el invierno y se acerca también el final del programa. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos de una manera muy rápida a lo que es el rol. Quedáis invitados para que en sucesivas semanas podamos desmenuzar ya apartado por apartado, o ver incluso cómo se puede crear una hoja de personaje o cómo se puede crear un personaje. Y nada, muchísimas gracias, nos despedimos de vosotros y nos despedimos también de ustedes, recordándoles, como siempre, que tienen un correo disponible para conversar con nosotros, para dirigirse a nosotros, que es, ahí lo tienen en pantalla, ye@esasturias.tv, y que también los programas se van colgando sucesivamente en el canal de YouTube de la página de la propia cadena esasturias.tv. Muchísimas gracias por su atención. Mañana volvemos con de nuevo temas que esperemos sean de su interés. Gracias por su atención. Disfruten de lo que queda de noche y hasta mañana.